Muy buenos días. Continuaremos con nuestras clases. Bien, lo que vamos a hacer ahora son dos pequeños detallitos. Uno, mostrarles un poco algunos, bueno, no algunos, un ejemplo del examen, cómo podrían haber resuelto, bueno, para recordar un poco, ¿no? Y la otra mitad, o la otra parte, lo que nos faltaba, ¿no? De nuestros servidores, de controlar ya por internet ese nuestro Arduino, ¿no? A ver, entonces iremos directo por aquí. Esto no es. Y me parece que es este. Entonces, para recordar un poco, ya hemos hecho casi todo esto, ¿no? Y bueno, antes de ir incluso sobre eso, primero empezamos con nuestro Arduino. No, nuestro Arduino colocamos variables, tenemos el voice setup, el void loop y demás cosas, ¿no? Ahora para el tercer parcial o para el proyecto ya mejorado, lo que necesitamos es que ese proyecto en Arduino que teníamos se pueda controlar desde alguna ventana, desde una ventana en Java, ¿no? Y para hacer eso, en el lado de Arduino, lo que necesitábamos hacer es hacer una lectura de información del puerto serial. Entonces esos ejercicios trabajan directamente con el puerto serial de Arduino. Entonces utilizamos ese puerto. Y lo que necesitamos hacer es desde este Arduino que sea capaz de enviar información o que sea capaz también de recibir información. Entonces esta primera parte, por ejemplo, es para recibir información o hacer la lectura de información. Y hemos visto que este while, este serial.available, lo que hace es esperar, o bueno, todo el tiempo está verificando si hay algo de información en el puerto serial, si algo de información está llegando por el puerto serial. Eso es lo que está verificando. Si hay algo de información, hace la lectura de la información que ha llegado, ¿no? Y ya con esa información empezamos a guardarlo en variables y ya podemos hacer diferentes acciones, ¿no? Entonces ese era un primer paso, ¿no? Aquí, ¿cómo hacer esa lectura? Esperar si hay información y hacer la lectura. Esa es una mitad. La otra mitad es hacer el envío de información, también por el mismo puerto serial. ¿Cómo voy a sacar información o enviar información? Este proceso era un poco más fácil. Solo necesitaba del serial.print y el print ln. Este ln que es como un enter, ¿no? Un salto de línea, si quieren, o una nueva línea. Y lo que podíamos hacer es enviar gran cantidad de información también, ¿no? Podríamos enviar una variable, 2, 3, 10 variables. No estamos todavía por ahí, aquí, ¿no? Entonces, eso también se podía hacer, ¿no? Entonces, podía enviar gran cantidad de información y siempre separado con un delay al final, ¿no? Para darle tiempo y actualizar nuevos valores, ¿no? Entonces, pude enviar la cantidad de variables que yo quiera y al recibir también la información podría ir separando en diferentes variables, ¿no? Entonces, eso era de Arduino. De esa forma recibía información y de esta forma podía enviar. Ahora en el otro lado, en el lado de
de Java, ¿cómo teníamos que hacer eso? Si no me equivoco, es este de aquí. Lo primero es conectarse con Arduino. Lo vamos a ampliar un poco más. ¿No? Es esta instrucción. El Arduino RxTX, eso nos ayudaba a conectarnos o a poder comunicarnos con una placa, ¿no? Y en realidad nos estamos comunicando con algún dispositivo que está conectado en el COM7 y que tenga esta velocidad, ¿no? Y eso aquí podíamos verificar, ¿no? Podemos ver un Arduino 1 en el puerto COM7 y la velocidad 9600. Entonces esa información tiene que coincidir en Java para que pueda conectarse justamente con este equipo, ¿no? Con este Arduino. Esta información me servía más para enviar, ¿no? Bueno, estos datos me sirven más para hacer el envío de información. Pero además le agregamos un listener. Este listener me ayuda a recibir información, ¿no? Entonces todo eso ya habilitamos al momento de hacer la conexión. Y también le hemos agregado el botón desconectar, ¿no? Este desconectar, que simplemente es el Kill Arduino Connection. Esto necesitamos que tenga el botón desconectar, porque hemos visto que el puerto serial, este puerto, cuando utilizo el puerto serial, solo puedo utilizar en un solo lugar. O si quieren, esta placa o este Arduino solo puede conectarse con un puerto serie, ¿no? Entonces un puerto serie con el Arduino. Y si quiero conectarme a esta ventana con este Arduino ya no me va a dejar. Entonces necesito cerrar esto y abrir el otro. O si tengo abierto esto, solo se va a conectar con este y ya no voy a poder utilizar este monitor. Entonces es un dispositivo a la vez, ¿no? Entonces justamente para eso podemos tener un botón también de desconectar, para ver si es que queremos utilizar en diferentes lugares el monitor serial o el puerto serial. Entonces conectar y desconectar, ¿no? Aparte de eso, ¿qué más hemos hecho? Bueno, hasta ahí, ¿no? Ahora, para recibir información era el listener. El listener nos hemos creado, aquí está esa variable listener. Bueno, y es más, teníamos otras variables más, ¿no? Ino y múltiple. Ino era para hacer las conexiones y demás. Múltiple era para recibir información. Y habíamos visto que este múltiple se parece mucho a un vector. Y aquí es donde definíamos el tamaño, ¿no? Si es que es como un vector, el tamaño de ese vector. Y para las lecturas, esta información, lo que Arduino está enviando con serial print, esa información dónde va a llegar o cómo vamos a hacer para que NetBeans los reciba. Para eso teníamos el listener. Y dentro de este listener teníamos este método, ¿no? El serial event. Lo que hacía este serial event, o lo que hace, es algo muy similar a este serial.available. Lo que hace es verificar si algo de información está llegando aquí por el puerto serial. Entonces, justamente es como un listener, alguien que está escuchando. Todo el tiempo está escuchando el puerto serial, todo el tiempo está viendo este puerto serial si hay algo de información. Y si justamente Arduino me envía, esto se va a activar, dice, ha llegado información. Y lo que aquí hace es verificar si ha terminado de enviar la información, o en este caso, si ha terminado de recibir. ¿Y eso cómo hace? Justamente es esta pausa que le colocamos. Envía una información, 2, 3, podemos tener gran cantidad, pero ¿cómo voy a saber cuándo termina de enviar la información? Porque sabemos que este while loop repite otra vez, ¿no?
repite otra vez y otra vez va a enviar. Entonces para eso es esta pausa. Aquí le digo envía 1, 2, 3 y le doy esta pausa y esto sería como el final del mensaje. Entonces este múltiple data recepción, lo que eso está verificando. Si de todos los mensajes hay una pausa al final, ¿no? Y hay este múltiple detecta eso y dice hasta aquí son los mensajes, ¿no? Y cuando termina de hacer todas esas lecturas, y hemos visto que la información que ha llegado se almacena en esta variable múltiple, que hemos visto que es como un vector, ¿no? Y en realidad lo que pasa es, a ver, esto lo pondremos un poco más pequeño, si alcanza, y ahí, ¿no? Lo que pasa, si es como un vector, le digo múltiple en su mensaje en la posición 0, que se guarde en esta variable, ¿no? Y la posición 0 sería el primer mensaje que hemos enviado, este de aquí, ¿no? La posición 1 sería el segundo mensaje que hemos enviado, la posición 2 el tercer mensaje, y así podríamos ir ampliando, ¿no? Y esos valores que ya los hemos recuperado aquí, ya los podemos mostrar. En nuestro caso hemos utilizado, si no me equivoco, estas barras de progreso. Mostramos aquí los resultados y también mostramos en estas etiquetas, ¿no? Entonces de esa forma podríamos hacer la lectura de variables que Arduino nos está enviando, ¿no? Bueno, aquí le hemos agregado algunos otros detalles, luego vamos a ver eso. No, hasta ahí era para poder recibir la información. Y para enviar era este otro ejemplito de aquí. Para enviar, el codiguito para enviar es simplemente esto, ino.sendata. Su equivalente, si quieren, para hacer una comparación, sería como el serial print. Serial print es el que envía información, no simplemente es una línea de código. Aquí también, en la parte de Java, es simplemente ino.sendata. Y el mensaje que voy a enviar está aquí adentro. Muy similar a este, entre paréntesis, ahí adentro está el mensaje que quiero enviar, ¿no? Pero aquí tenemos o podemos tener algún problema. Arduino sin ningún problema envía gran cantidad de información. No puedo hacer hartos serial print, serial print, serial print y enviar, ¿no? Pero de este lado me va a complicar un poco. Podría ser también eso, ¿no? ino.sendata valor X, ino.sendata valor Y, tener hartos de estos, ¿no? Algo así, ¿no? Y que se parezca mucho a esto. Gran cantidad de información. Podría hacer esto, pero el problema va a ser aquí al momento de recibir la información. Al momento de recibir, va a ser un poco complicado separar la información, ¿no? En Java era un poco fácil esa operación. En Java teníamos esta variable múltiple que me ayudaba a ver si el mensaje ha terminado y empezar a separar y empezar a colocar en esa variable que es tipo vector, ¿no? Ese me ayudaba a hacer todo, bueno, a separar la información que llega. Pero Arduino ya es un poco complicado. Tendría que tener alguna función que sea algo muy similar, que me ayude a separar no sé, en algún vector y separe toda la información. Entonces, o tendríamos que generarnos algo de código que sea muy similar. Entonces, de repente el código podría volverse un poco más largo. Entonces, otra alternativa, en vez de enviar todo, así todas las variables, enviar una variable, otra variable, lo que hacemos es simplemente enviar una única información. Pero con la diferencia que aquí adentro están todas las variables. No, en un solo mensaje todas las variables. Esa es un poco la diferencia. Otra alternativa para enviar, ¿no?
¿Y cómo estamos enviando? Como esto es un mensaje, es como si fuese un string, lo que estamos haciendo es concatenar las variables, ¿no? La variable dato 1 concatenado con dato 2 concatenado con dato 3, ¿no? Esto de aquí, cuando es mensajes, cuando es tipo string el mensaje, este más no es esa operación aritmética, ¿no? De suma. En realidad esto es una concatenación, es unir mensajes, ¿no? Para eso me sirve este más. No, no es tanto como esta operación de aquí arriba, que hace es hacer una operación, hacer una suma, ¿no? Aquí no está haciendo una suma, está haciendo una concatenación de información. Entonces lo que hace es adjuntar el mensaje uno tras otro. Por ejemplo, dato 1, el mensaje era 1004. Ese era el mensaje. Y le digo concatenar con dato 2. El dato 2 era 1005. 1005, ¿no? Entonces, un mensaje seguido del otro mensaje, ¿no? No hace una suma de sumar 1004 más 1005, que sea 1009, ¿no? No hace esa operación, simplemente está adjuntando un mensaje seguido del otro, ¿no? Entonces hemos optado por esa alternativa de concatenar todas las variables que necesitamos y enviar esa información a este otro lado, a Arduino, ¿no? Entonces a Arduino le llegaba el mensaje de este tipo, todo un número muy largo, ¿no? Y en el lado de Arduino lo que hacía era separar, ¿no? Separar el mensaje, ¿no? Este primer mensaje, guardarlo en una variable, este otro bloquecito en otra variable, este otro bloque en otra variable, ¿no? Entonces esa era la forma de enviar desde este lado, ¿no? Y con eso ya teníamos completado, podíamos enviar y recibir, ¿no? Y para su proyecto no quedaba ahí. El proyecto para el tercer parcial no queda allí, ¿no? Ese es su proyectito que tenían con Arduino, que se ha controlado, monitoreado desde Java. Entonces ya hemos visto un pequeño repaso cómo tenía que ser. Aparte de eso, hemos dicho que para las mejoras o para el tercer parcial o para el proyecto, se puede almacenar en alguna base de datos la información. Entonces, eso como lo hacemos. Entonces, trabajamos ya de este lado. Como ya sé que en Java, aquí ya están todas las variables de Arduino, las variables que puedo enviar o las variables que puedo recibir. Entonces, mi siguiente paso es guardar esas variables en alguna base de datos. Y para almacenar en base de datos, igual necesitamos primero estar conectados con la base de datos. Y para hacer la conexión, esta era la instrucción, ¿no? El driver manager get connection. Y la información que necesitaba para conectarme. La dirección de la base de datos, el usuario y la contraseña, ¿no? Estos datos muy comunes que siempre nos piden, ¿no? Para conectarnos a una base de datos. En nuestro caso, si no me equivoco, debe estar por aquí arriba esas variables. Aquí están, ¿no? Como usuario hemos puesto root, la contraseña Vertrigo y la dirección de la base de datos estaba en esta dirección. Y el nombre de la base de datos estaba aquí mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos hecho, ¿no? Y, a ver, creo que está por aquí. Y en realidad esa dirección sería paralelo C. Este es el phpMyAdmin. Sería que sea conectado con esta base de datos, con paralelo C. Y dentro de esta base de datos tenemos hartas tablas ahí, ¿no? Entonces lo primero es conectarse con la base de datos, con este de aquí, ¿no? Eso es lo que hemos hecho. Se conecta, nos regresaremos, conectar. Y aquí está, ¿no? Nos conectamos con esa base de datos.
Y en base de datos también tenemos la opción para desconectar, que sería simplemente esa conexión y cerrar. ¿Y aquí para qué nos sirve esto de cerrar? Mm, a ver, lo haremos. Todavía tenemos tiempo. Vamos a hacer con calma. Lo que hemos hecho, a ver, haremos una pequeña comparación. Haremos lo de Arduino. Teníamos nuestro Arduino y este podía conectarse con una computadora, ¿no? Con alguna aplicación en Java. Pero si tenía otra computadora o desde otro lugar, quiero también conectarme a este Arduino. Esto no me deja hacer, porque este Arduino solo puede uno a la vez. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Tendría que cerrar esto, quitar el cable si quieren, desconectarme de este equipo y recién conectarme con este. ¿No? Eso era con Arduino. Eso es lo que pasaba, ¿no? Era uno a la vez, no podía dos al mismo tiempo, ¿no? Ahora lo que pasa con base de datos. Le pondremos aquí nuestra base de datos y nuestro MySQL. Con MySQL también, ¿no? Podemos conectarnos desde alguna aplicación, desde algún lugar a la base de datos. Pero aquí la diferencia es que desde esta otra computadora también me da la opción de conectarme y sin ningún problema. Y si de repente tengo otro dispositivo, ¿no? De repente una tableta o algo, y también tiene la opción de conectarse. En realidad todos pueden conectarse a la base de datos. Esa es una ventaja de repente de la base de datos. Pero la desventaja y justamente la necesidad de desconectarnos. La desventaja es que mientras más usuarios están conectados a la base de datos, esta base de datos se va a poner un poco pesado, se va a poner un poco lento, ¿no? Entonces, lo más conveniente usualmente es que desde algún dispositivo, si quiero hacer algo con la base de datos, me conecto y si termino de trabajar con base de datos, desconectarme, ¿no? Eso sería lo más conveniente. Me conecto y luego me desconecto. Me conecto y lo desconecto. Lo que no estaría bien es conectarme y, bueno, hacer algo y no desconectarme o estar conectado todo el tiempo. La desventaja, ya les decía, esto se pone un poco lento. Y a veces, normalmente a veces en los bancos o en la misma facultad, cuando hay inscripciones, a veces usualmente siempre dicen el sistema se ha colgado, dicen, ¿no? Eso, un problema a veces muy común es aquí en la base de datos. Hay muchos usuarios que se conectan al mismo tiempo o muchos usuarios que están utilizando esta base de datos. Entonces, como hay gran cantidad de información y todos están conectados, esto se pone un poco lento y a veces justamente esto se cuelga, ¿no? Es tanta información que a veces ya no lo puede manejar y esto se cuelga, ¿no? Y a veces eso es lo que pasa cuando usualmente a veces escuchamos y dicen el sistema se ha colgado y todo lo demás, ¿no? Entonces resulta que a veces esta base de datos se sobrecarga y deja de funcionar. Y en esos casos normalmente lo que hacen es reiniciar el servidor de bases de datos. Por eso a veces demoran mucho, ¿no? Que vuelva a reiniciar. Y además, aparte de que vuelva a reiniciar, lo que pasa es que como muchos usuarios se mantienen conectados, cuando reinicio, a veces estos todavía siguen pegados aquí, todavía siguen conectados. Entonces a veces demoran ahí. Como todos están conectados,
al reiniciar también tengo que ir quitando a todos estos, ¿no? Liberar a todito, dejarlo otra vez libre y otra vez iniciar el sistema, ¿no? Entonces a veces hay esas dificultades. Entonces por eso lo conveniente es conectarse, hacer las operaciones y desconectarse. Tratar de dejar libre al sistemita, ¿no? Eso es lo más recomendable. ¿Qué más hemos hecho? Como ya podemos conectarnos y desconectarnos, estas variables que tenemos lo podemos agregar a la base de datos. Bueno, podemos agregar, modificar, eliminar y todas las demás acciones, ¿no? Como ejemplo, haremos el de insertar. Para insertar necesitábamos nuestro statement. Este nos ayudaba a ejecutar alguna consulta SQL. Y como ejemplo teníamos este de aquí, el insert into. Este insert, para recordar un poco, era para insertar un nuevo registro en nuestra base de datos. Y en realidad es un nuevo registro en una tabla. Entonces va a agregar un nuevo registro en esta tabla. Y aquí le damos las columnas que vamos a utilizar y los valores que vamos a agregar, ¿no? Entonces con esta instrucción lo que hacíamos es ya empezar a almacenar información en nuestra base de datos, almacenar información en una tabla, ¿no? Y la información también hemos visto, ¿no? Esa consulta SQL está dentro de comillas, entre comillas, como si fuese un mensaje, ¿no? Como si fuese un texto, un string, ¿no? Y si es como un mensaje, como un texto, como un string, podemos concatenar con variables, ¿no? Y para concatenar, ya hemos visto hace rato, utilizábamos el signo más para concatenar alguna otra variable, ¿no? Un mensaje concatenado con una variable, ese otro mensaje igual concatenado, ¿no? Y para eso utilizábamos el signo más, ¿no? Y habíamos visto una forma fácil, ¿no? Si en vez de este valorcito quiero una variable, una forma fácil era colocarle más, bueno, las comillas, más, uy, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Más, y la variable, ¿no? Algo así es como quedaba, ¿no? El nombre de alguna variable, ¿no? Y en realidad lo que pasaba es que colocábamos un mensaje de texto, que es entre comillas, concatenado un signo más, una variable, concatenado el signo más y otro mensaje de texto, concatenado un signo más. Al final simplemente era eso, ¿no? Y una forma fácil era colocarle comillas, más y la variable. ¿Qué más hemos hecho? No, eso hasta ahí. Esa era la forma de ejecutar consultas SQL. Podría ser el insert, podría ser el delete para borrar o el update para actualizar, ¿no? En cualquiera de esos casos, este código va a ser el mismo. El único que va a cambiar es la consulta SQL, aquí adentro, ¿no? Lo que está entre comillas. ¿Qué más hemos hecho? Bueno, insertar, modificar, eliminar es lo mismo, ¿no? Lo otro era mostrar los resultados. O hacer consultas, ¿no? Por ejemplo, este de aquí. Bueno, está mezclado con otro código. Iremos a lo más esencial. Este de aquí. Para las consultas, lo que necesitábamos es trabajar con tablas. Y en este caso nos creábamos una tabla modelo.
¿no? Esta tabla modelo que se relaciona con este control, con tabla, ¿no? Con esta tabla. Entonces, ¿eso para qué me servía? Para enviar información, si quieren. Nuestra variable va a ser modelo, y en modelo vamos a guardar todos nuestros resultados, y eso se va a almacenar o se va a mostrar en esta tabla 1. Para eso es que hemos hecho esto. Y trabajamos con tablas porque justamente cuando hacemos la consulta, el select, ese resultado que se almacena en result set tiene la forma de una tabla, ¿no? O si quieren, tiene la forma de una matriz, ¿no? Entonces, por eso justamente utilizamos tablas. Entonces, esta consulta tiene esa forma. El resultado es en forma de una tabla. O una matriz, podría ser, ¿no? ¿Y qué hacemos con ese resultado? Todo ese resultado está en esta variable. Y lo que está en esta variable necesitábamos pasarlo a esta tabla y hacerlo visible, que nosotros podamos ver. Y para hacer eso no era tan fácil, no era asignar esta variable directamente a la tabla o a tabla modelo. Necesitábamos hacer un pequeño proceso. Y ese proceso era este de aquí, este while. Este while lo que hacía con este rs.next, hacía una lectura fila por fila de este resultado. Este resultado era toda una tabla, y este rs.next lo que hacía es leer cada una de las filas que hemos tenido como resultado, ¿no? Al hacer la lectura de la primera fila, lo que hacíamos es almacenar en este vector la información de esa primera fila. Y toda esa información de la primera fila lo enviábamos a nuestra tabla modelo, ¿no? Y while repetía otra vez, agarraba la segunda fila, la información de la segunda fila lo almacenábamos en el vector, y ese vector otra vez lo enviamos a tabla modelo, ¿no? Entonces hacemos aquí una lectura fila por fila de todo el resultado que tenemos, ¿no? Y cada vez que leemos una fila lo agregamos a la tabla. Leemos la siguiente fila, agregamos a la tabla. Y como resultado aquí se va a ir llenando uno por uno todos los registros, o fila por fila, si quieren, ¿no? La primera fila, la segunda, se va a ir llenando todas las filas. ¿No? Entonces ese era el proceso para mostrar información. Este select, en realidad estamos extrayendo información de la base de datos, ¿no? ¿Qué más hemos hecho? Bueno, hasta ahí, ¿no? Y podíamos hacer algunas combinaciones, ¿no? Mostrar los valores mayores a 40, los menores a 10, incluso podíamos ir mejorando, ¿no? De este otro lado también. Eliminar ciertos registros, modificar y demás, ¿no? Y el proyecto quedaba hasta ahí. Hasta ahí era el proyecto que tenían que hacer, o la forma de presentar. Tenía que tener esas características, ¿no? Que se pueda conectar, veremos si se conecta a la base de datos, si se puede conectar con Arduino, si podemos enviar información, y si esta variable se puede almacenar en la base de datos, ¿no? Y si podemos visualizar o ver qué cosa tiene esa base de datos, ¿no? Y ver los últimos registros que tiene, ¿no? O poder desconectarnos también, ¿no? Entonces todo eso hemos hecho, ¿no? Y hasta ahí son las mejoras para sus proyectos. Que tenga Arduino, que se pueda monitorear, se pueda controlar desde aquí, y se pueda almacenar toda la información en una base de datos y podamos visualizar.
Y un tema adicional que les comentaba era este de aquí, de graficar. Por ejemplo, hacer una gráfica de estos valores. Por ejemplo, el 30 de noviembre que tenga un cierto valor, ¿no? Que ya estoy en el 7, ya estamos en 8 de diciembre y ahí tenemos otros valores, ¿no? Entonces, todo lo que has registrado y bueno, todas estas lecturas que teníamos de Arduino, esta es toda la información que Arduino nos ha enviado, lo mostrábamos aquí y esa información lo almacenábamos en una base de datos. Esto ya está en la base de datos, ¿no? Esos valores. Y un tema extra adicional que les decía es que esta información que ya está en la base de datos, poder graficarlo, algo así de esta forma, ¿no? Y a ver, ¿cómo podríamos hacer esa gráfica? Lo haremos de manera rápida, en pasos simples. Para graficar, ¿cómo tendría que hacer? Lo vamos a hacer un poco rápido, porque esto del JFreeChart también ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, para hacer la gráfica, utilizamos, ¿dónde estás? Debe estar por aquí, la librería JFreeChart, ¿no? Y en esa librería, bueno, para hacer ya la gráfica, lo que necesitábamos eran las series o todos los puntos. Todos esos puntos, agregarlo en un dataset. Y ese dataset, agregarlo en una gráfica, ¿no? Y mucho depende del tipo de gráfica, ¿no? En este caso es una gráfica en línea de tiempo. Las gráficas normales que hemos hecho eran en gráfica X y Y series. Este es time series, ¿no? Un poco diferente, pero igual necesita los puntos, ¿no? Los puntos X y Y. Y esa gráfica lo que hacíamos es guardar en un panel y enviar ese panel y que se haga visible aquí, ¿no? En uno de estos paneles. No, entonces esto casi no cambia mucho. La idea o lo complicado de repente era agarrar los puntos, ¿no? ¿Cómo vamos a agarrar los puntos? Y cuando es incluso tipo tiempo, ¿no? Si eran los puntos X y no era mucho problema, pero si hacemos con línea de tiempo, cambia un poco. Entonces veremos cómo podríamos recuperar los puntos. ¿Cómo tendríamos todos los puntos? Ese sería el detallito para hacer la gráfica. Y para hacer los puntos, lo que hacemos es, iremos desde aquí. Aquí cuando hacemos mostrar todo. Cuando hemos hecho mostrar, cuando apretamos este botón, esta tabla se llena, ¿no? Se llena de toda la información que tiene la base de datos, ¿no? Y hemos visto que todo era en el result set, agarraba la primera fila y esa primera fila agregaba a la tabla modelo. Y esa operación hacía fila por fila, ¿no? La primera fila y gracias a este while agarraba la segunda fila, la tercera fila y empezaba a llenar la información, ¿no? Entonces aprovechamos esas acciones y aparte de que llene la información o empiece a mostrar en esta tabla, aparte de que empiece a mostrar fila por fila, aprovechamos esos momentos. Cuando agarra la primera fila, aparte de que se muestre en esta tabla, nosotros agarraremos esa información y haremos que sea el primer punto. Cuando llene la segunda fila, que sea el segundo punto, la tercera fila que sea el tercer punto y así, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos aquí. Ahora hay algunas pequeñas características y diremos que es hasta aquí donde agarramos los puntos y vamos a ir un poco hacia atrás.
lo que hacíamos es agregar series, ¿no? Si series era una serie XY, directamente tendría que haber colocado así, ¿no? Punto X y punto Y. O lo que hemos hecho en nuestros ejemplos, colocarle un punto 2 y el punto 3. En series.add lo que hacíamos era agregar el punto 4, 2, por ejemplo, ¿no? Así es como hemos ido trabajando. Pero esto era si es que series era del tipo XY series. Una gráfica normal en el eje X y en el eje Y, un punto entero lo llamaremos. Pero en este caso estamos trabajando en línea de tiempo. Como es línea de tiempo, esta mi serie es un poco diferente. En el eje X necesito que sea de tipo tiempo y el eje Y, para este ejemplo, que sea de tipo entero. Entonces cambia un poco la forma de trabajar. Cuando es en línea de tiempo, esto es en formato de tiempo. Y para que sea en formato de tiempo tiene que ser en milisegundos. Eso es lo que me pide el JFreeChart para hacer la gráfica. Y la variable X. Pero esta variable X tampoco es de tipo entero. Tiene que ser de tipo timestamp. Este de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Lo que estamos haciendo era agarrar esa primera fila, el valor que tenía esa primera fila. El primer valor lo guardamos en X y el segundo valor en Y. Pero hacemos una pequeña conversión. Nuestra serie, uno tiene que ser en tiempo y el otro tiene que ser de tipo entero. Entonces hacemos un cast. No, ese cast era hacer la conversión de tipo de dato. X necesito que sea en tiempo y Y necesito que sea en entero. Si no me equivoco debe estar por aquí. Aquí está, ¿no? Aquí hemos hecho la declaración. X es de tipo tiempo, Y es de tipo entero. No, entonces, ¿cómo voy a hacer? Y este fila es de tipo objeto. Entonces son diferentes tipos de datos. Este tipo objeto, si lo dejo así normal, lo que tenía fila 0 guardar en X, no me deja, me marca error. Me dice, esto es objeto y esto es tiempo. No puedo guardar o no puedo mezclar los tipos de datos. Entonces necesito hacer una conversión. Esto que es objeto, convertirlo a tiempo, a timestamp si quieren. Y para hacer esa conversión era el cast, ¿no? Y ese cast era simplemente colocar delante de esta variable, entre paréntesis, el tipo de variable que quiero que sea. Entonces, al hacer eso, hace como una conversión. Este valor que era de tipo objeto lo convierto a timestamp y recién lo guardo en esta variable x que es de tipo timestamp. Entonces ya es compatible, se guarda. Lo mismo pasa con fila. Igualito este fila, ¿no? Si lo guardo directo, tampoco me deja. Fila es de tipo objeto y es de tipo entero. No me deja, tengo que convertir este valorcito, este objeto, a entero. Y para hacer eso, hacemos un cast entre paréntesis al tipo de dato que quiero convertir. Entonces, este objeto lo convertimos a entero y lo guardo en la variable y. ¿No? Y así tengo estos dos puntos. Bueno, el primer punto, ¿no? En X y Y. No, X es de tipo tiempo y Y es entero. Aquí ya está mi primer punto y eso estoy recuperando de la fila, ¿no? La primera fila, la lectura de la primera fila, en realidad ya es mi primer punto y ese punto lo agrego a series, ¿no? Y este while lo que hace es leer la segunda fila. Lee la segunda fila y para nosotros va a ser, o aprovechamos, agarramos un segundo punto y lo agregamos.
lee la tercera, va a ser nuestro tercer punto, el cuarto punto, y así vamos a tener todos los puntos, ¿no? Y aquí hemos agregado algunos detallitos más. Esto simplemente es una adecuación para los puntos. Cuando es una serie de tipo tiempo, en línea de tiempo, no puedo tener en una misma fecha, en una misma hora, en un mismo segundo, dos puntos. No, eso es difícil, imposible que se pueda generar. Entonces, eso es lo que el JFreeChart me prohíbe. No me deja tener en una misma fecha, o si quieren en una misma hora, dos puntos, ¿no? En un mismo, en un mismo tiempo. No me deja hacer. Es como querer estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Entonces eso no me deja la serie de tipo tiempo. Entonces aquí eso estoy evitando, ¿no? Si tenía una fecha y es igual a la anterior, si tengo la misma fecha, entonces simplemente no los registro para evitarme ese error. No, eso es lo que aquí estoy haciendo, ¿no? De que si tengo la misma fecha y ya tenía registrado esa fecha, entonces simplemente ya no lo registro. Paso con el siguiente punto. Así me evito ese problemita. Y es más, este problemita tal vez lo podíamos haber solucionado al momento de registrar en la base de datos. Que solo se registre una fecha diferente, no fechas iguales. ¿No? Tal vez ahí podíamos haber solucionado. En este caso lo estamos solucionando aquí, ¿no? Al mostrar. Y con eso ya se soluciona, ¿no? Aquí ya tengo los puntos. Todos los puntos que extraigo. A ver, haremos correr otra vez. Nos conectamos. A ver, veremos. Sí, gráfica, ¿no? Entonces, al hacer mostrar todo, lo que hacemos es llenar fila por fila, ¿no? La primera fila, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, todas las filas, ¿no? Y aparte de hacer eso, cuando muestro la primera fila, esta información ya lo estoy guardando en... ¿Dónde estás? En series. En series, en realidad, esto también ya es el primer punto. Cuando muestra la segunda línea, el segundo punto, el tercero, el cuarto, el quinto. Estoy agarrando y mostrando todos los puntos. Bueno, estoy guardando en series todos esos puntos. Y al presionar graficar, como ya tengo todos los puntos, simplemente, o bueno, ya lo grafica de manera directa, todos esos puntos que hemos obtenido. ¿No? Y con eso ya podemos graficar también esa variable, ¿no? En este ejemplo sería esta variable, ¿no? Esta variable que viene desde Arduino, lo puedo ver en tiempo real y lo puedo almacenar en una base de datos y además lo puedo graficar, ¿no? Entonces este detallito de la gráfica era un punto extra, ¿no? Un tema adicional a sus proyectos, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ya de acuerdo a su proyecto pueden hacerle mejoras, modificaciones, mostrar de diferente forma y demás cosas, ¿no? Por ejemplo, esto de mostrar, necesito presionar cada vez para que se actualice, ¿no? Podríamos colocar el código de mostrar y dentro del listener. Cada vez que llegue información, directamente que muestre en la tabla, ¿no? Y esta gráfica también podríamos colocarlo así, ¿no? Dentro del listener. Si llega un nuevo registro, directamente que se grafique. Llega un nuevo registro que se grafique. Y es más, si hacemos eso, esto va a parecer más un osciloscopio, ¿no? Y además va a estar guardado en una base de datos. Y voy a tener todo el registro de todo lo que pase en tiempo real, ¿no? Como si fuese un osciloscopio, también lo podríamos hacer, ¿no?
Entonces eso ya depende de sus proyectos y de cómo quieren mostrar el proyecto, cómo quieren que el usuario maneje el proyecto, ¿no? Tendría que ser algo amigable, entendible y demás, ¿no? Pero bueno, es hasta ahí donde hemos llegado para el tercer parcial, ¿no? Es Arduino, Arduino con Java y Java con base de datos, ¿no? Y un tema adicional que se pueda graficar, ¿no? Bueno, hasta ahí es lo que tienen que presentar en sus proyectos, ¿no? A ver, ¿qué más nos falta? Hasta ahí nada más. Luego continuaríamos con nuestros servidores. Pero antes de eso, no sé si tienen preguntas, dudas. Bien, continuaremos. Bueno, hasta ahí era el tema para el tercer parcial, ¿no? Y nuestros temas adicionales muy relacionados, pero que no entran al tercer parcial. ¿Dónde estamos? Y lo haremos, todavía nos queda algo de tiempo. Pues haremos todo esto. Bueno, crearemos uno nuevo para que sea más rápido. Lo que hemos hecho, bueno, de cualquier lado, no importa. Arduino. Hemos hecho Arduino, lo hemos conectado a, bueno, hemos intercambiado información con Java. Y de Java también podemos intercambiar información con MySQL. No, así es como hemos trabajado. Y para hacer todavía más mejoras, hacerlo más robusto nuestros proyectos, lo que hemos hecho en vez de Java, o lo que se puede hacer, este mismo esquema, ¿no? En vez de Java, colocarle PHP, o si quieren página web, y en vez de Arduino, o bueno, otra alternativa, utilizar los ESPs, ¿no? Como ejemplo, si no me equivoco, el 8266. Y tener el mismo esquema. La diferencia, como es PHP y en realidad como ya es página web, ya tengo opción para conectarme de forma remota y desde diferentes dispositivos, ¿no? Y será otra mejora que le podemos hacer. Y para hacer esa mejora, lo que necesitábamos era trabajar con servidores. Y como trabajo con servidores, este MySQL hemos visto que hemos trabajado con el Vertrigo, ¿no? Un servidor pequeñito. Java era NetBeans y Arduino, ¿no? Para hacer la modificación con páginas web, necesito que PHP también esté en un servidor. En nuestro caso, como tenemos Vertrigo, también que esto se encuentre ahí adentro. Entonces necesito que todos estos estén en un servidor y que este Arduino o esta placa de desarrollo se conecte a ese servidor, ¿no? ¿Y cómo era ese servidor? Y regresaremos por aquí. Uy. Vaya, vaya, vaya. Lo que teníamos, lo haremos por aquí. Lo haremos por aquí. Vaya, 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 vaya. Nuestro servidor, inicialmente hemos trabajado con Vertrigo. Este de aquí, ¿no? Este Vertrigo, lo que teníamos o tiene la opción de trabajar con bases de datos y páginas web. No, este Vertrigo, el Vertrigo Ser, WAMP y demás cosas. Podíamos trabajar con bases de datos, eso hemos visto, ¿no? Podemos entrar al phpMyAdmin y tener la base de datos. Aparte, ese servidor
¿Qué más podemos hacer? Tiene esta carpetita www folder, ¿no? Y es más, regresaremos un poco por aquí. Este servidor lo que nos ayuda es trabajar con páginas web, con PHP si quieren, y con bases de datos. También tiene otras opciones, ¿no? Entonces uno era base de datos, utilizaba el phpMyAdmin. Otra característica era las páginas web, que sería, bueno, que tiene esta carpetita www folder. Y aquí está, ¿no? Entonces esta carpeta, que es www, está dentro del servidor, o si quieren, y así lo marcaremos, ese vertrigo. Dentro de ese vertrigo está el phpMyAdmin, ¿no? Tenemos phpMyAdmin. Además de phpMyAdmin, tenemos una carpetita que se llama www. Entonces tenemos esos dos, phpMyAdmin para el MySQL, y www es una carpeta donde guardamos estas páginas web. No, es esa carpeta. Y dentro de esa carpeta podemos organizar, ¿no? Por ejemplo, nosotros crearnos una carpetita que diga web y colocar ahí toda la información. Entonces, como es una carpeta, podemos colocar archivos de texto, páginas web, y documentos PDFs, MP3, MP4, archivos comprimidos, cualquier tipo de archivo, ¿no? ¿Y cuál es esa diferencia? ¿Para qué nos da esa carpeta? Esta carpetita, todo lo que coloquemos en esta carpeta www se hace público. Eso equivale a que cualquier otra persona, todo este vertrigo, hemos visto que está en una computadora, y desde otra computadora puedo acceder a esta carpeta que dice www. Puedo acceder a la página web. Si hay una página web aquí adentro, puedo entrar y agarrar esa página web. Puedo entrar y si tenía un video, si tenía un documento de texto, si tenía un PDF, puedo entrar y ver ese documento. Esa es la característica del servidor de páginas web. El servidor de páginas web en realidad es una carpeta donde podemos colocar diferentes archivos, y esos archivos se hacen públicos, y desde cualquier lugar puedo entrar a esos archivos, puedo tener acceso. Entonces ese es nuestro servidor de páginas web, ¿no? Y como ejemplo hemos visto este vertrigo. Tengo el phpMyAdmin para base de datos y tengo la carpeta www para mis archivos que van a ser públicos, ¿no? Tengo eso. Ahora, como ejemplo, si no me equivoco, hemos ido trabajando aquí, ¿no? Un proyecto en PHP y hemos creado un index. Y este index, veremos si funciona. No, era de este tipo. Y lo que hemos hecho en realidad es una página web, ¿no? De tipo index.php, tipo PHP. Y esta era la dirección, http o www.youtube.com/indexphp y demás, ¿no? Y en realidad, ¿qué es lo que está pasando? Esta primera parte de aquí es la dirección del servidor, o si quieren la dirección de esa carpeta, ¿no? Si se fijan, la dirección de la carpeta es web, y aquí está esa dirección web, y lo que está adelante es el nombre del servidor, ¿no? O la dirección del servidor.
está esa carpeta web, aquí está web, y dentro de web hay un index.php y justo está aquí. Entonces, en realidad lo que estoy haciendo es tener acceso o acceder a esta carpeta y abrir el archivo index.php. Y si yo quiero abrir el archivito data, aquí tendría que colocar, de repente, no index, colocarle data.txt y abre ese archivito. Y si yo tenía un PDF, de repente tenía, no sé, examen.pdf. Si tenía examen.pdf, entonces va a abrir ese PDF y ese PDF debería estar guardado en la carpeta web, esa carpetita aquí, que está dentro de www. Si está aquí, lo va a abrir, ¿no? Y si no hay, no me va a dejar abrir, ¿no? ¿No? Y me dice, no se puede encontrar la página web. En realidad no puede encontrar este archivito que se llama examen.pdf aquí adentro, ¿no? No existe o no hay esa carpeta y me sale, no se puede encontrar. ¿No? Entonces ese es el servidor, así funciona el servidor. Entonces ese servidor lo que hace es simplemente trabajar con una carpeta y abrir los archivos que tiene esa carpeta. No, eso es lo que hace. ¿No? Y como resultado teníamos hace rato el index.php. ¿No? Y el index.php tiene esa forma de una página web. No, hemos llegado hasta ahí. Y estas pequeñas pruebitas que hemos hecho funcionaban con el servidor Vertrigo. ¿No? Y ese Vertrigo funcionaba en esta computadora o todas las computadoras que están en esta misma red, ¿no? O conectados a un mismo Wi-Fi si quieren. Pero si necesitamos hacerlo de forma remota y que trabaje ya en Internet, necesitaba un servidor que esté en Internet. ¿No? Entonces tendría que cambiar ese Vertrigo que funcionaba en mi computadora, utilizar otro servidor que funcione en Internet. Y una alternativa era este servidor webhost. Este servidor webhost justamente es el mismo o tiene las mismas características que Vertrigo, que es el servidor que hemos visto. Y veremos desde aquí. Y aquí está, ¿no? Iremos a herramientas. Y aquí está. Este servidor, el webhost, tiene su administrador de archivos, File Manager. Tiene su administrador de base de datos y también tiene correo electrónico, ¿no? En nuestro caso, solo estamos viendo estos dos. Este File Manager en realidad sería el servidor de páginas web. Este Database Manager sería nuestro servidor de base de datos. Empezaremos con base de datos. Ingresamos y me dice aquí todas las bases de datos que tengo creados. Me dice que solo tengo uno, puedo crear uno más. Como es gratuito, hasta cierto punto me da la opción para tener dos bases de datos. Y aquí tiene un botoncito de administrar y tiene justo este phpMyAdmin. Y si se fijan, es el mismo phpMyAdmin de Vertrigo. Vertrigo utilizaba este phpMyAdmin, teníamos paralelo C y demás, ¿no? Este otro, el webhost, también utiliza phpMyAdmin
Y puedo crearme lo mismo, bases de datos, tablas y todo lo mismo. Todo esto ya hemos visto, es el mismo entorno, no cambia nada. No podemos hacer SQLs, crear tablas y demás. Entonces esto ya no hay necesidad de hacer otra vez. Entonces este servidor web host también tiene bases de datos, también tiene phpMyAdmin. Ahora el otro. Ay, ¿dónde estamos? Vertrigo tenía esto y tenía la carpetita www donde colocamos todos los archivos. Entonces esta combinación bases de datos y la carpeta para páginas web también tiene web host. Aquí estaba la base de datos y lo hemos visto, está ahí. El file manager es justamente esa carpeta donde colocamos las páginas web. Aquí está. Igualito me da una carpeta. Vertrigo me daba la carpeta www y dentro de esa carpeta podría yo administrar mis archivos, ¿no? Y me he creado otra carpetita que diga web y ahí adentro está todos mis archivos. Este servidor, el web host, también tiene su carpeta. Aquí está la carpeta. Y en este web host, la carpeta donde puedo colocar mis archivos que sean públicos, justamente está aquí, esta carpetita que dice público HTML. Entonces puedo entrar aquí y aquí puedo copiar toda la información que se va a hacer público. Y tendría que ingresar, no sé si está por aquí. Bueno, no le encuentro la página. A ver, ¿dónde estás? Este de aquí, ahí es más, estaba protegido. Entraremos por aquí. Tiene errores y demás. Entonces, puedo ingresar a ese servidor. Si quiero, le pongo index.php. Y lo que estamos haciendo, esto lo pondremos más pequeño. Y entraremos aquí y regresaremos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí. No, aquí le he dicho que entre al servidor web host app. Y en realidad le estoy diciendo que ingrese a esta carpeta. Y dentro de esa carpeta le digo que abra el archivito que dice index.php. Y busca index.php, aquí está, y eso abre. O puedo decirle que abra este otro archivito, no sé, uno que diga estado.txt. Entonces no quiero abrir este archivo, quiero este otro, estado.txt. Entonces estado.txt. Y abre ese archivo sin ningún problema, ¿no? Y si aquí tenía algún video o alguna foto, también debería abrir, ¿no? Entonces lo único que tendría que colocar aquí en mi página web es colocar el nombre del archivo. Si tenía el archivito examen.pdf, debería abrir, pero aquí me dice error, página no encontrada, ¿no? En realidad me dice examen.pdf, no encuentra aquí, ¿no? Entonces no lo puede abrir. A ver, veremos si algún archivito podemos colocar. Veremos si nos deja. Uno que no sea muy pesado. Muy pesado. MX o PC, muy pesado. Pondremos en tamaño. Algún liviano. Este PDF. Veremos. Es un PDF, un documento, ¿no? Veremos si nos deja.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Subir ese PDF al servidor. Entonces estamos subiendo el servidor que está en internet. Y lo que tendría que hacer si quiero abrir ese archivo, tendríamos que ingresar, ¿no?, a la paginita. En realidad no es al index. Tendría que abrir el archivito que hemos subido. Dice fx5-pwm function.pdf. Y aquí está. Abre ese archivo. Ese archivo ya está en internet. Está en esta página web, en Informática 2C Webhost. Esto es nuestro servidor de Webhost y ahí hemos copiado este PDF y ya podemos abrir ese PDF, ¿no? Ahí está ese archivo, ese documento y demás. Entonces, en este servidor puedo colocar videos, músicas y demás cosas, ¿no? Entonces, lo que es Facebook, lo que es YouTube y demás páginas web, o lo que es Google Drive y demás, funcionan así. Son servidores, es una carpeta donde están todos los archivos. Si es youtube.com, entonces en YouTube, de seguro tiene, a ver, veremos por aquí, no sé si hay, ¿no? Cuando entramos a YouTube, no, esta es la página web. Y en realidad este sería el servidor, así una carpetita. Y dentro de esa carpeta de repente quiero ver, no sé, este video. No, quiero ver ese video y aquí me está marcando la dirección de ese video. Entonces lo que está buscando es de repente un archivito con ese nombre, busca ese archivito y lo abre y me muestra y reproduce. Entonces así funcionan los servidores, ¿no? Entonces este nombrecito sería el nombre de nuestro servidor, lo llamaremos. Y dentro de ese servidor hay un videito con ese nombre y demás cosas y lo puedes reproducir, ¿no? Entonces ese es el trabajo del servidor. Ahora, para nuestro caso, lo que hemos hecho, haremos una nueva página, es justamente tener el servidor. Tenemos el servidor y ¿para qué lo vamos a utilizar? Y hemos visto, ¿no? Ese servidor tiene MySQL y le llamaremos nuestro PHP, lo llamaremos a esa carpeta. No tiene estas dos cosas. ¿Y para qué vamos a utilizar o cómo lo utilizamos nosotros? Así, ¿no? Nuestro servidor y demás cosas. Lo que hacemos nosotros y hemos visto es agarrar una placa, por ejemplo ese ESP8266. Esa placa, bueno, puedo tener esa placa y lo haremos así. Puedo tener una computadora, puedo tener una tablet de repente, ¿no? Puedo tener un Arduino que tenga Wi-Fi, ¿no? Le pondremos así. Puedo tener Arduino que tenga Wi-Fi y demás cosas, ¿no? Y tengo aquí mi servidor y en realidad esto está en internet. Entonces, ¿qué hacemos? Yo con mi computadora puedo ingresar a este servidor. Puedo ver las páginas web o lo que hemos hecho hace rato, ver ese documento en PDF y demás cosas, ¿no? Si estoy con una tablet, también puedo hacer lo mismo. Puedo entrar, subir información o descargar ese PDF, ¿no? Puedo subir o puedo cargar y descargar, subir archivos, bajar archivos y demás, ¿no? Entonces, eso mismo que yo podía hacer con mi computadora, este ESP8266 también puede hacer eso. Puede entrar al servidor, descargar el PDF,
y demás cosas, o subir algún PDF o bajar archivos, o podría ver un video y demás, ¿no? Este Arduino, si tiene Wi-Fi, también podríamos hacer lo mismo, ¿no? Entonces, esa es la idea. No tanto por este lado. Este lado era lo común. Uy. Esto es lo común, ¿no? Cualquier persona entra a YouTube, entra a Facebook, entra a TikTok, a cualquier lado, ¿no? Y lo que hoy en día en la cuarta revolución es que no solo personas puedan hacer uso de Internet, se trata de que también máquinas, equipos también puedan ingresar a Internet. De eso se trata. No, entonces eso es lo que nosotros hacemos. Que este equipito pueda entrar a Internet y de repente si aquí tenía un sensor de temperatura, algún botón y demás, se puede enlazar con Internet, ¿no? Esa es la idea. No, eso es lo que hacemos. Y a ver, veremos todavía. Todavía algunos detallitos podemos ver, ¿no? Entonces, para hacer eso, nuestro Arduino o nuestra placa, el ESP32 o el ESP8266, tiene que ser capaz de conectarse a Wi-Fi y poder conectarse a páginas web, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a generar, que este dispositivo pueda conectarse a Internet. Entonces, nuestra meta es que se pueda conectar a Internet. Si se puede conectar a Internet, pueda navegar por Internet y entrar a YouTube, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? ¿Dónde estás? Entonces, ese dispositivo, esa máquina, ese equipo, nuestro Arduino, que se pueda conectar a Internet. Si se conecta a Internet, si se conecta a Wi-Fi, podemos ya hacer acciones. Y hemos visto esas dos acciones. El http.get, que era para subir información. Bueno, no subir, descargar información. Estamos un poco al revés, ¿no? Y teníamos el otro, el http.post, que era para subir información, ¿no? Y con eso, ¿qué podía hacer? ¿No? Entrar al servidor. Lo que hacemos es entrar al servidor. Entro al servidor. Esta misma acción, ¿no? Puedo entrar a este servidor y descargarme alguno de estos archivos. Descargar el PDF, el index.php, data.txt. No puedo ingresar a alguna de esas páginas, ¿no? O si quiero, puedo hacer al revés. Puedo hacer el http.post. Desde este Arduino enviarle información a este servidor. Por ejemplo, enviarle información al index.php. Desde aquí mandarle información a este archivito. No, eso es lo que podemos lograr con post y con get, ¿no? Y en realidad con eso que logramos enlazarnos con un servidor, o si quieren logramos enlazarnos con una página web. Entonces generamos esto, ¿no? Esa placa pueda conectarse con una página web, pueda conectarse con un servidor, ¿no? Y si puede conectarse con el servidor, ya podemos intercambiar información, ¿no? Algo muy similar a esto que hemos hecho, Arduino Java MySQL, ahora es Arduino PHP y MySQL, ¿no? Entonces eso es lo que ya podemos lograr, ¿no? Y es más, incluso se podría dar un mal uso de esto de repente, ¿no? De repente tengo un video en YouTube y quiero tener muchas reproducciones de ese video. Entonces, podría convertirse esto de repente en algún virus por ahí, ¿no? Hacer que esto abra
YouTube, abra una página web, un video en YouTube. Y como esto es Arduino, y como esto es void loop, que abra el archivo, reproduce y todo eso, luego lo cierro, otra vez repite, otra vez abre el archivo y demás, ¿no? Obviamente no va a ser el código así simplecito, directo, pero ya hay esa opción, ¿no? De que automáticamente ingrese a las páginas, ingrese a una página, suba algún archivo de forma automática. ¿No? Incluso podríamos programar en alguna cierta hora que entre al servidor, que entre a la página web y que modifique algún dato. ¿No? Entonces ya se puede hacer muchas cosas con esto, ¿no? Hacerlo de forma automática. Y ya esos serían algunos malos usos de repente, ¿no? En nuestro caso lo que necesitamos es conectar máquinas, equipos, dispositivos que se puedan conectar a internet. No, eso era del lado de nuestro dispositivo, de nuestra máquina, del lado de Arduino. HTTP GET y POST, en resumen, ¿no? Y del otro lado era nuestro index PHP. Ese index tiene que estar dentro de la carpeta de 00 web host, si quieren, si va a funcionar con internet. Y si lo voy a hacer pequeñas pruebas inicialmente, de repente trabajo con este otro servidor, ¿no? Con el servidor de Vertrigo en la carpeta www. ¿No? Y puedo hacer las pruebas. Run file, ¿no? Y tener este servidor. Este servidor ahorita es de manera local, ¿no? En esta computadora. Y el otro servidor, ¿dónde lo hemos puesto? Creo que hemos puesto por aquí. Y este es el otro servidor, esto que está en internet. Y este otro que está simplemente en esta computadora. Esto es Vertrigo y esto es webhost, ¿no? Aunque aquí tengo algunos errores, eso es con la base de datos. No puede abrir la base de datos, ¿no? Entonces podemos hacer ambas cosas, ¿no? Con Vertrigo o con webhost o de manera remota. ¿Y qué es lo que hace nuestra página web? Eso para repasar también un poco. Esa página web, ese index PHP, a ver, ampliaremos esto un poco más. Lo que hace es tener código PHP y tener código HTML, ¿no? HTML era el código para visualizar todo esto que está aquí, ¿no? Y el PHP era para trabajar con variables. Y hemos visto que para que se enlace con Arduino era esa misma instrucción, ese mismo post, ¿no? Aquí lo que hacía era verificar si desde Arduino, cuando me ha enviado con post, me envía un nombre de variable y un valor. Y eso es lo que aquí verificaba. Si de algún lugar alguien me manda este nombre sensor, y si llega algo con ese nombre, se activa esto, ¿no? Y empiezo a trabajar, empiezo a almacenar en variables, en archivos y demás. Entonces, esa era ya la forma de enlazar, ¿no? Arduino envía desde aquí y la página web aquí los recibe. Los recibe y ya tengo ese valor, ¿no? Y con ese valor ya puedo mostrar en la página web, hacer diferentes acciones, ¿no? Y ese mismo valor, hemos visto, había una función agregar. Ese mismo valor podíamos ir guardando en una base de datos. Y era lo mismo, ¿no? La consulta insert, into, sensores, fecha, valores, ¿no? Y para mostrar los resultados también, ¿no? Nuestro resultado
y empezar a mostrar fila por fila. ¿No? Entonces es, por no decir que es igual a esto, ¿no? ¿Dónde estás? Igualito a esto, ¿no? Nos conectamos a la base de datos, mostramos registros, insertamos, nos conectamos a Arduino y demás. Todo eso que hemos hecho aquí en Java, hacer un select, hacer un result set y demás, eso mismo también lo hacemos con PHP, ¿no? Nos conectamos a la base de datos, hacemos un select, hacemos nuestro result set, empezamos a mostrar, o hacemos un insert, nos conectamos, lo mismo, ¿no? Nos conectamos a la base de datos, hacemos un insert y al final cerramos la conexión con base de datos, ¿no? Lo mismo. Y la parte de Arduino que ya lo habíamos visto, aquí era, ¿no? Aquí todo el tiempo espera si algo llega con el nombre status y agarro esas variables y empiezo a mostrar, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Esa variable, aquí está 15.5 grados de repente, ¿no? Y podría actualizar que ya esté en 20 grados, que esté en 23, 24, 25 de repente, ¿no? Y ya en una página web, ¿no? Entonces, lo mismo que hemos hecho aquí. ¿Dónde estás? Este de aquí. No, esto mismo. Esto que se conectaba a Arduino, se conectaba a base de datos y es más, podía graficar. Esto mismo lo tenemos en una página web. Lo mismo, me conecto a una base de datos, se puede enlazar a Arduino. Y bueno, aquí no tiene la opción de graficar, pero podemos colocar, ¿no? Es un poco cambiar el código y que esta información de la base de datos, esto que está en una tabla, sería esto mismo, ¿no? Esa misma tabla que aquí lo veo. ¿No? Ahí está esa información. Y esto mismo, poder graficarlo. Aquí podría hacer esa gráfica. Aquí también podríamos colocarle un botoncito y que haga la gráfica también. ¿No? Entonces, tenemos esas ambas opciones, ¿no? Java simplemente sería para una computadora. Solo en una computadora funcionaría esto. Página web ya funcionaría desde cualquier lugar, ¿no? Entonces esas son las ventajas que podemos tener al cambiar de dispositivo y hacerlo de forma remota utilizando internet, ¿no? Y a ver, ¿qué más nos faltaría? Bueno, los usos ya los he explicado muchas veces, ¿no? Se trata de el manejo de información, el manejo de datos. Entonces, hoy en día se trata de tener la mayor cantidad de información. YouTube hace lo mismo, ¿no? Agarra todos nuestros datos y los almacena en una base de datos. Y YouTube ya sabe qué necesidades tenemos, qué videos nos gusta ver. YouTube ya sabe en qué horarios nos gusta ver videos. En realidad YouTube sabe todo, ¿no? Sabe todo, tiene toda nuestra información. Entonces, de acuerdo a eso, YouTube toma decisiones. De repente me gusta ver, no sé, videos de robótica. Entonces YouTube, con todos esos datos que tiene almacenado en su base de datos, empieza a decidir y dice, ah, no, a esta persona le gusta ver videos de robótica, le mostraré más videos de robótica para que siga utilizando YouTube. No, la idea es manejar datos. En nuestro caso, y hemos comentado muchas veces, es para trabajar con equipos, con máquinas, ¿no? Y poder saber qué está pasando con esa máquina. Si la temperatura ha ido subiendo, ha ido bajando,
Si justo hemos tenido alguna falla en esta máquina, poder identificar en qué fecha, en qué hora, ver qué cosas le ha pasado a esa máquina, poder tomar decisiones, ¿no? Si voy a hacer mantenimiento, si voy a hacer una inspección de la falla, si voy a hacer una planeación a futuro de la producción, de repente, de hacer temas de una línea de producción de una fábrica, no sé si es una fábrica de chocolates. No tener todo el registro por mes cuánto estoy produciendo y es más, poder ver en qué hora tengo productos terminados, a qué hora sale una nueva caja, en qué hora sale una nueva caja, en qué horas la producción reduce, en qué horario no sé, el operario ha descansado, ha dejado de producir. No, ya podemos tener toda la información, pero de una máquina, ¿no? Lo que YouTube hace es tener información de las personas. Lo que Facebook hace es tener información de las personas. Lo que Google hace es también tener información de las personas, ¿no? ¿Qué es lo que más busca? Si busca PDF, si busca videos, ¿no? Esas páginas tienen información de las personas. En nuestro caso estamos haciendo información, pero de las máquinas. Mientras más información tengamos es mucho mejor, ¿no? Podemos analizar diferentes aspectos de una máquina, ¿no? Y ya no de personas, sino de máquinas. Y hacer eso es justamente el Internet de las cosas y lo que ahora estamos en tecnología, ¿no? Esa cuarta revolución industrial, esa revolución digital de datos y todo a través de Internet. ¿Qué más nos falta? Bueno, hasta ahí ya tenemos todo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, comentario, reclamo, queja. Bien, si no hay más preguntas, no hay más dudas, hasta ahí sería nuestro avance. Lo único que nos faltaría es la presentación de sus proyectos para la siguiente semana. ¿Listo? Entonces, si no tienen más dudas, si no hay más preguntas, quedamos aquí y nos vemos la siguiente. ¿Listo? Gracias, hasta la siguiente.